Muy buenas noches y bienvenidos a Objetivo Lanzarote. En el día de hoy vamos a hablar de los taxis y de la problemática que existe en Lanzarote, sobre todo en momentos puntuales y en fechas señaladas donde esas largas colas pues se repiten en el tiempo de un problema que no es nuevo, que se arrastra desde hace muchísimos años y que por el momento no encuentra una solución. Es verdad que se está trabajando para buscar un encaje de tal manera que estén todas las partes implicadas contentas, pero de momento sí que es verdad que algunos vecinos y sobre todo muchos residentes y visitantes pues denuncian una escasez de vehículos para poder afrontar todo el tráfico que se necesita en una isla como Lanzarote, repito, sobre todo en puntos concretos como puede ser el aeropuerto o recientemente también el puerto de cruceristas de la capital, de Arrecife. Así que con un vídeo de nuestros compañeros de Lanzarote Televisión empezaremos este Objetivo Lanzarote con un pequeño resumen, un reportaje con algunos datos que son interesantes y a partir de ahí iremos desarrollando con diferentes testimonios esta problemática existente del taxi para que ustedes luego en sus casas puedan sacar sus propias conclusiones. En el listado de quejas que los turistas que visitan a Lanzarote en sus vacaciones suelen hacer, está en lugares preferentes lo que consideran un servicio de taxi deficiente. El incremento de la población, que ha llegado ya a los 163.000 habitantes, y la subida a 3.200.000 turistas al año, no se ha visto correspondida con la autorización de licencias proporcional. Esta situación está generando graves problemas en determinados lugares. El primero en el aeropuerto, donde se producen colas y esperas que puedan pasar la media hora, y luego en determinadas zonas turísticas, sobre todo en el municipio de Yaiza, exactamente en Playa Blanca, donde los escasos taxis que hay no dan abasto para cubrir una localidad de gran extensión y a miles de turistas que tampoco disponen de un servicio de guaguas públicas que les permita la movilidad que demandan. Recientemente el conflicto se ha centrado en el aeropuerto, donde la cooperativa de taxistas de San Bartolomé domina el punto clave de llegadas y salidas de quienes nos visitan. Está en licitación incorporar 12 nuevas licencias, pero muchos creen que esta cifra, cuando entre en funcionamiento, será ya insuficiente. El Cabildo está tratando de buscar una solución con una premisa esencial, que no es otra que pese a que las competencias en materia de taxis sean municipales, hay determinados problemas que se están detectando por no contemplar una insularización del servicio. Es decir, que un lugar como el aeropuerto, por la llegada de turistas, o un puerto de Arrecife, por la llegada de miles de cruceristas en algunos días, no pueden estar sometidos a una legislación municipal. Estos lugares tienen que ser declarados de interés insular de tal manera que en determinados momentos y según la necesidad, vehículos de cualquier municipio puedan cargar en estos lugares. Esto también se está intentando aplicar en las grandes fiestas de las distintas localidades de la isla, pues se invita desde las instituciones que se salga por la noche y se dejen los coches en casa por el peligro de la conducción bajo los efectos del alcohol. Pero luego llega el final de la velada y no hay taxis para regresar a casa. Hoy en Objetivo Lanzarote analizaremos cuáles son los actuales problemas que se detectan en el servicio de taxis en Lanzarote y sobre todo, cuáles pueden ser las soluciones. Y comenzamos este Objetivo Lanzarote con el testimonio del presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, que mete la problemática del taxi como uno de los grandes problemas a resolver junto con el agua y la vivienda para la isla. Que estamos oficialmente en emergencia hídrica. Entre otros problemas también tienen la falta del servicio público del taxi. Hemos tenido que decretar durante estos años, estos meses atrás, el servicio conjunto en puertos y aeropuertos para fechas concretas, sobre todo la fecha estival y la Navidad, pero conjuntamente hemos peleado con el Gobierno de Canarias para desbloquear esa suspensión, nuevas autorizaciones que nos encontramos a principio de legislatura. Y dentro de esta problemática nos centraremos especialmente en el municipio de San Bartolomé y en Arrecife. San Bartolomé porque cuenta con el aeropuerto y Arrecife porque en este caso tiene la llegada de cruceros y el puerto marítimo. Vamos a escuchar en este caso al alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, que comenta que a su juicio en el municipio la cosa está controlada. La parada, el aeropuerto a tope. La parada del Dayland no puede estar desatendida. Tiene que estar la licencia desde la 26 hasta la 32. 3 creo que me dijo el que tiene que estar fijo siempre. Sí, pero que lo tenemos controlado eso. Y después, cuando se centran en el taxi, hablemos también del transporte público de guagua. Hablemos de las imágenes, que no sé si fue en su medio, que vimos de una señora en medio de la vía de la Rambla Medular, sentada, quejándose. ¿Qué pasa en Arrecife o qué pasa en otros municipios? ¿Qué pasa en el municipio de Yaiza cuando están las salidas continuas de los hoteles? ¿Hay taxis para eso? No. ¿Qué pasa en el municipio de San Bartolomé, de Arrecife, cuando la señora de Maneje quiere venir hasta el centro de Arrecife?
Otro factor importante es la concesión de licencias. Vamos a escuchar a Isidro Pérez de nuevo para que nos explique cómo está en estos momentos en el municipio, en San Bartolomé, la cesión, la salida de esas nuevas 12 licencias que mejorarán en principio el servicio de taxi, ya no solo en el municipio, sino en la isla. Hay un periodo, nosotros aprobamos las 12 licencias en mayo, hay que hacer una exposición pública de 30 días. En ese periodo de exposición pública hay dos propietarios del taxi, o 3 creo que eran, que hacen unas alegaciones a esas 12 licencias, les contestamos, nos metemos en agosto, y el 12 de agosto, saca el decreto famoso de la disposición transitoria primaria, artículo 3 del Gobierno de Canarias, donde decía que se paralizaban las licencias durante un tiempo determinado. Sin embargo, pese a lo que asegura el alcalde del municipio, hemos hablado también con Echeide Padrón, que es el presidente de la cooperativa Agei Tamia de San Bartolomé de Taxis, que considera que ni con esas 12 licencias ni incluso activando todos los taxis que hay en la isla de Lanzarote sería suficiente para abarcar todo el tráfico que tiene la isla. Mi pregunta es, ¿esas 12 o 13 serán suficientes? ¿Ustedes están de acuerdo o no? ¿Cuánto podría tener? Porque si hablamos los ratios por población, vale, a lo mejor San Bartolomé puede no necesitar muchos taxis, pero si hablamos por los 3 millones de turistas que vienen por el aeropuerto, que casi todos vienen por el aeropuerto, entonces a lo mejor nos quedamos cortos. ¿Entiende la pregunta? Correcto. Más taxis necesitamos. Las 10 licencias son en Yaiza, nosotros tenemos aprobadas 12. 12, están todavía pendientes, sí, 12. Y están pendientes. ¿Que son suficientes? Pues como tú bien dices, para el volumen de pasajeros que tenemos ahora mismo, pues yo diría que no. Pero ni que pusiéramos las 420 que hay en la isla actualmente a trabajar aquí, serían suficientes. Y desde la oposición en San Bartolomé, en este caso el portavoz de Coalición Canaria, David Rocío, considera que no se está trabajando lo suficiente desde el grupo de gobierno y que estas licencias no han salido a la luz porque el ayuntamiento, dirigido en este caso por Isidro Pérez, no está trabajando correctamente para mejorar un problema enquistado en el tiempo. ¿Qué podría hacer el ayuntamiento para mejorar esta situación? Hombre, las competencias municipales es dar más licencias. El procedimiento que nos encontramos es que en el 2018, que es cuando Coalición Canaria presenta una moción para dar nuevas licencias, estamos 7 años después, 2025, y con una reciente publicación de las bases. No ha habido empeño ninguno de este ayuntamiento porque se generen nuevas licencias. Sí se han preocupado de modificar el reglamento para que los taxistas que hay cambien de minusválidos a licencias normales. Sí se han preocupado a base de favores de que las personas cambien su vehículo de licencia para tener menores gastos, pero no de ampliar la flota. Y en base a unos estudios municipales, Pérez asegura que cuando salgan esas 12 licencias del sistema operativa será más que suficiente por el momento. El estudio nos traslada que con 12 plazas se solventaría el problema en la localidad de San Bartolomé, en el municipio de San Bartolomé, si bien es evidente que tendremos que volver a insistir en hacer otro estudio a ver lo que nos vuelva a decir. Yo le voy a poner un ejemplo y seguimos hablando ahora del taxi, si usted considera. ¿Sabe usted cuántas licencias municipales han dado en la isla de Lanzarote en los últimos 10 años? Muy pocas me han dicho. Aría ninguna, Teguise ninguna, Arrecife ninguna, San Bartolomé las que va a dar ahora, solo se han dado en Tías y en Yaiza. Es más, creo que en Aría o en Tinajo, no estoy muy acertado, se redujo hasta el número de licencias. ¿Sabes cómo se podría reducir? Que no estamos hablando de nada de esto. ¿Funciona el transporte público de guaguas en la isla de Lanzarote? Le devolvemos la palabra a Osvaldo Betancor como presidente del Cabildo para que nos hable no solo de las licencias de San Bartolomé, sino la de otros municipios también que próximamente se incorporarán para ampliar un poco más el parque automovilístico de los taxis en Lanzarote. A día de hoy el Cabildo ya ha autorizado esas 10 licencias en Yaiza y están presentadas 8 licencias en Tías y 2 en San Bartolomé que están en procedimiento de esa autorización por parte del Cabildo y ya podemos autorizar. Por tanto, yo creo que vamos a ganar prácticamente 20 y pico vehículos más. Hay que hacer ese estudio, no es lo mismo la sociedad de hace 5 años con la sociedad actual y por tanto vamos a ver si ese estudio de viabilidad insular nos lleva a intentar aumentar este número de licencias.
Y otro de los temas importantes que luego también analizaremos en profundidad con nuestro compañero Valentín Aullanet es la posible llegada de Uber, Cabify, de empresas privadas que podrían también ofrecer un servicio similar al de los taxis, que es un servicio público, recuerden, y en este caso hemos dialogado con Manuel Guillén, que es el presidente de la cooperativa San Marcial de Arrecife, que dice que aunque oficialmente no han llegado a la isla de Lanzarote, sí que existen medios de transporte que funcionan como tal. Que Uber ya llega a Lanzarote. ¿Ya llegó? No ha llegado los coches oficiales esos Uber tan bonitos y tan con esos uniformes de conductores y todo eso. Sí, pero están los micros. Pero ya están los micros funcionando. Pero muchos micros en Lanzarote funcionando haciendo los servicios de Uber. Micros Micros normales. Exactamente. Yo si tuviera ahora mismo el carnet, cualquier persona de micro o el carnet de transportista ahora mismo en viajero, tú te puedes tranquilamente comprar una furgoneta de estas. ¿Ah, sí? Que no sea superior a 9 plazas y hacer tu servicio. Y en este caso, después de no estar de acuerdo, Isidro Pérez afirmando que las 12 licencias serían suficientes, con Echeide Padrón, el presidente de la cooperativa de taxis de San Bartolomé, que dice que no serían suficientes, en este caso, en este punto que vamos a abordar, sí que están de acuerdo, tanto el presidente como el alcalde del municipio. Y es que los atascos para ellos son puntuales y los colapsos no se repiten constantemente, sobre todo en el aeropuerto, y que son por fechas señaladas y momentos concretos. Estamos hablando de momentos puntuales. Me gustaría que fuese cuando no está en esos momentos saturados de acumulación de vuelos, de retraso de vuelos. Los taxis están parados ahí. Te invito a que un día te vengas conmigo aquí al aeropuerto y te sientes y calculemos el tiempo que espera cada pasajero para que veas que no es tanto. Lo que pasa es que también es cierto que a veces el que espera un poco, el tiempo corre menos. Y para rescatar un punto de actualidad, pues retrocedemos un mes en el tiempo y nos vamos hasta las Navidades, un momento crítico donde se produjeron colapsos, sobre todo en esa terminal, y donde Echeide Padrón nos habla de esa prestación conjunta y cómo se asumió desde San Bartolomé. Nos desestabiliza un poco el orden. Para evitar más conflicto, esos 2 días decidimos, tanto 24, 25 como 31 y 1, que los controladores no estuvieran y que cualquiera que necesitara un taxi tuviera que desplazarse a la T1, que son 250 metros, 300 a más. Y otro tema importante que está en la calle, en la boca de todos. Al parecer, según Manuel Guillén, un taxista no gana tanto como la gente cree. No ganamos un montón. Vamos a ver, hay días que tienen una caja fenomenal. Y hay taxis y taxis también, y ¿no? hay taxis, ¿Según en qué zona? Te voy a decir, eso depende todo exclusivamente de la suerte de cada uno de los taxistas. Por ejemplo, estos 3 coches que se acaba de accidentar, o los 4 que están en talleres, llevan un montón de meses parados. ¿Quién les va a pagar esos días? Nadie se los paga, no hay lucro cesante para eso. Si tú tienes un accidente y el perito de la compañía te dice, a usted son 5 días lo que le corresponde pagarle el lucro cesante, y estuvo 36 días en un taller para que le repararan el coche, por el motivo que sea, ¿de qué viven? Al final, dentro de todo el tejido del taxi para confeccionar este puzzle, hay muchos factores que influyen y uno de ellos es el monetario, a la hora de poder trabajar, según nos explica Padrón. Que nosotros tenemos otra problemática, que nosotros tenemos la tarifa única y en nosotros tampoco nos es muy agradable subir a un turista que te dice, oye, estoy en el centro atlántico, llévame al pueblo, y que la bajada de bandera sea mucho más cara que la tarifa urbana. Y como siempre, Lanzarote Televisión ha salido a la calle para preguntarles a ustedes qué opinan sobre el funcionamiento de taxis, si hay colapso, si funciona bien, si funciona mal, si tienen facilidad para coger este servicio público. Esto es lo que nos ha comentado la gente de la calle a Lanzarote Televisión. Habría que meter más taxis y a lo mejor legalizar los VTC como en otras partes de Canarias y la península. Aquí enfrente y nos estuvimos esperando 1 hora y media más o menos. Y venía el taxi y decía, no, con mi compañero, no, con mi compañero. Y así taxi tras taxi. Escucho que es tan fatal, yo no cojo taxi porque tengo coche. Tarda bastante para uno conseguirlo. Ya cuando logras comunicarte, sí llega rápido. Pero para comunicarte dura bastante. Yo creo que el mayor problema que hay es en el aeropuerto, especialmente. En el resto de la isla, como alguien que vive aquí, no sueles usar mucho el taxi, pero cuando lo usas llamas o vas a una parada y aparecen o siempre hay un taxi. El problema yo creo que es para los turistas, que se pueden pasar 1 hora esperando fácilmente a que haya un taxi y claro, llegas a la isla y la primera sensación que tienes de la isla es que tienes que esperar 1 hora, pues a lo mejor no es la que
deberíamos darle al turista. No entiendo por qué aquí no hay servicios programados, eso es lo que me ha parecido extraño. O sea, yo no puedo llamar y decir necesito un servicio para tal hora, sino que tienes que llamar un poco antes y a veces no llegan a la hora y eso es lo difícil. Pues a veces no hay taxi cuando uno necesita o cosas así. Igual que el sector de la guagua, hay muy pocas guaguas para la gente de la isla, sobre todo para moverte sobre diferentes sitios. No, yo más bien creo que esas zonas como que tienen prioridad, pero lo que es en supermercados, y eso que hago trayectos cortos, pero lo que es supermercados y ese tipo de cosas, sí, aquí me ha costado. En el servicio de aeropuerto yo creo que hay muchísimos taxis ya que viene mucha gente de fuera del turismo. Y por ejemplo, en pueblos o cosas así, el taxi suele ser un poco más escaso. Continuamos en Objetivo Lanzarote hablando del taxi, hablando sobre todo de la problemática que se ha vivido las últimas semanas en Lanzarote, que además es repetitiva en el tiempo, especialmente cuando ocurren fenómenos festivos o aparecen fechas señaladas en el calendario. Repito, como recientemente las Navidades, ahora próximamente vendrán los carnavales, que también se suelen formar aglomeraciones y la gente suele reunirse, por ejemplo aquí en la capital, miles de personas vienen a disfrutar del carnaval arrecifeño y seguramente veamos la problemática de nuevo para poder coger un taxi, que es la realidad, como han escuchado un poco en esas preguntas que les hemos dedicado a los ciudadanos de a pie, y la verdad que todos coinciden en que en Lanzarote es muy difícil encontrar un taxi y sobre todo en fechas concretas y en localizaciones particulares como puede ser el aeropuerto, con esas largas colas que hemos visto ya en infinidad de ocasiones, y también incluso en el puerto de Arrecife con la llegada del crucero. Está con nosotros Valentín Aullanet, compañero de la casa, al cual ya presento para que nos dé un poco su punto de vista y sobre todo, y más importante, si es posible encontrar una solución, porque parece que mucha gente opina lo mismo, pero de momento no se avanza, que es generar una especie de red insular de taxis, ya que es un servicio público. Don Valentín, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? Bienvenido, Valentín. Bueno, la problemática del taxi, ¿te diría que es novedosa o que recientemente se ha hablado mucho por la llegada de Navidades, por esas largas cosas que se forman en el aeropuerto, pero es un problema que viene de atrás y que parece que no mejora? En líneas generales, ¿crees que estamos avanzando, que se están aplicando algún tipo de solución o que sea tibia para enmendar o mejorar la situación? ¿Las licencias salen, no salen? ¿Cómo es la problemática del taxi? Pues yo te diría que casi que vamos para atrás, y vamos para atrás porque, entre otras cosas, se ha incrementado la población, ¿no? Los datos son, la verdad, que bastante certeros, en el sentido de que las infraestructuras tienen que ir caminando a medida que está el crecimiento poblacional, porque sí que tenemos un problema de reto demográfico. Y lo de los taxis es evidente que nadie le ha puesto el cascabel al gato. Es decir, se ha intentado lo de la insularización ya en varias ocasiones y no ha habido forma. Yo aquí la verdad es que creo que la cuestión del transporte del taxi tiene varios problemas, ¿no? De entrada, son 435, creo, las licencias que hay en toda la isla, 135, 132 solo en Arrecife, pero después hay un problema grave, que es que los taxistas quieren ganar dinero, y entonces hay dos fuentes de ingresos importantísimas, que son una, el aeropuerto, y otra, Arrecife, cuando llegan los cruceros. ¿Y qué pasa en esas dos cosas? Que todos los taxis de Arrecife, la mayoría se va a los cruceros porque saben que van a cambiar de tarifa. En vez de tener la tarifa 1, pasan a la tarifa 3, ganan más dinero, y yo lo puedo entender. Y con el aeropuerto, ¿qué pasa? Que cuando se habla de una prestación conjunta, pues tampoco les interesa que sean otros taxistas los que se llevan a los pasajeros que van a Playa Blanca, a Costa Teguise. Pero claro, yo entiendo que son los ayuntamientos los que dan la licencia, ¿no? Las licencias municipales, es un servicio público y deben establecer, oye, turnos para que con los taxis que hay estas cosas no pasen. Aparte de que después hay otros problemas, que hay pocas licencias para la población que tenemos, y después que lo que se quejan también los taxistas mismos son los precios, las tarifas bajas que tienen en comparación con otras ciudades, que bueno, en algunos casos ya se está haciendo revisión de tarifa, que me parece bien, y otros el hecho de que no tienen conductores, con lo cual no pueden establecer que ese coche tenga otro turno. Pero todo esto se tiene que arreglar de una forma, ¿no? Y Valentín, ¿por qué crees, no sé si es la palabra adecuada, pero bueno, si no se asemeja bastante, ¿por qué crees que hay tanto miedo o respeto para enfrentarse al gremio de los taxistas? Porque parece, yo la sensación que tengo desde fuera, parece que los políticos, a nivel municipal, incluso a nivel cabildicio, que el cabildo, desde mi punto de vista, o el sentido común me dice que podría
reunir a todas las partes implicadas y decir, oiga, mira, esto es un servicio público de interés general para la isla y hay que solucionarlo, sobre todo para Lanzarote, que vive el turismo y que estamos viendo cómo hay viajeros que llegan a la isla después de 3-4 horas de vuelo y esperar 40 minutos, media hora, una hora por un taxi no es de recibo, repito, de un territorio que vive de la imagen. ¿Por qué crees que existe tanto temor o tanto respeto para tomar una decisión en, a ver, en el de ámbito entrada del el taxi? Cabildo lo ha intentado, lo intentó después de lo que pasó en los carnavales pasados, ¿te acuerdas? Y después también de Navidades con el tema del aeropuerto y todo eso, intentó otra vez, insularizar el servicio y no hubo forma, se opusieron fundamentalmente a Heitamia, creo que es la de San Bartolomé, tampoco los de Playa Blanca estaban muy de acuerdo, solo estaban de acuerdo los de Arrecife en esta cuestión y no se consigue. Yo creo que entre otras cosas es porque quien debe presionar es quien te da la licencia. Oye, todos queremos que los taxistas... ¿Y por qué los municipios no se imponen, por ejemplo? Sabiendo que es un problema grave. Pues no sé, a ver, uno puede pensar, si hay 435 licencias, por ejemplo, hay 135 en Arrecife, no sé cuántas habrá en San Bartolomé, pon tú que haya 100 y pico también o 200, no sé si eso significa un peso para que un alcalde diga, oye, no me voy a enfrentar a un colectivo que tiene a 200 trabajadores, etcétera, etcétera. Pero si es que si no lo entiendo, o que sean profesionales que tengan cierto peso a nivel social y por eso no se dan los pasos. Pero compartes conmigo, ¿no? Esa visión de que existe un cierto temor a enfrentarse. Claro, yo es que lo que intentaría hacer es lo que se ha intentado hacer desde hace mucho tiempo, de alguna forma insularizar, o sea, que tú puedas salir en carnaval en Arrecife y sepas que hay un turno de taxi de 50 taxis que le tocan en esa noche y en la siguiente, y le tocan de 12 de la noche a 6 de la mañana. Independientemente del municipio. Claro, y eso con todo. Y que después en el aeropuerto puedan ir taxis de otros municipios. Lo que pasa es que aquí la cuestión es cuál es. Si pones más licencia, hay más competencia y menos tal. Si no tienes conductora y no puedes poner más turnos, pues entonces, claro. Pero yo creo que la decisión y la imposición de establecer turnos y todo eso tienen que venir de aquellos que te dan la licencia como servicio público. Bueno, antes hablábamos fuera de antena y comentabas tú lo de las guaguas, que me parece también un ejemplo claro, es decir, ¿cómo es posible que un taxi vaya del aeropuerto a Playa Blanca y en Playa Blanca no pueda acoger a un cliente que va al aeropuerto? O el de Playa Blanca que sale del aeropuerto no puede acoger, o solo en determinados momentos, ¿no? La prestación conjunta es en determinados momentos. Sí, pero tampoco se asume, a mí me da la sensación, por ejemplo, en San Bartolomé, en Navidad se decretó prestación conjunta por parte del Cabildo, ¿vale? Sí. Para que la gente lo entienda, es, al final, poder reforzar los servicios del municipio con taxis de otro municipio. Como en San Bartolomé está el aeropuerto, se permitía durante unos días, o las fechas señaladas, que, por ejemplo, un taxi de Arrecife fuese a trabajar al aeropuerto. Hay que decirlo que se ha contado otras, pero tampoco fue bien recibida. No. En San Bartolomé no me interesa, no quiero. No en San Bartolomé. Y cuando se ofrece también prestación conjunta en Arrecife, para fechas señaladas como pues unos carnavales, luego hay muchos que no hay quien venir a trabajar tampoco. Claro, y es que, a ver, por eso hay que establecer turnos que vayan rotando. A un taxista dice, oye, yo, por lo que me voy a ganar en carnavales, por la noche, que voy a coger gente borracha, que está todo el mundo para arriba, para abajo, no sé qué y tal, a lo mejor no me interesa salir esa noche, pero es que no es que no te interese, sino que hay unos turnos en los que a ti te va a tocar en un momento determinado. Pero es que es un servicio público. Eso lo tienen que establecer los ayuntamientos, hombre, con el acuerdo con los taxistas, pero los taxistas tienen que poner de sí, porque es que si no el tema no se soluciona. Claro, pero al ser un servicio público, porque si es una empresa privada, como siempre digo yo, una empresa privada al final se gestiona pues como quiera el propietario en este caso, pero cuando te estás ofreciendo un servicio público, tú imagínate que ahora llegan los carnavales y ningún taxista quiere trabajar, porque deciden que, por el motivo que sea, que llegaron suficiente en otras fechas más importantes, que no les apetece trabajar por la noche, que no puedes dejar tampoco a una capital, claro. Mira, se dan casos, Guillermo, de que, por ejemplo, con el tema, solo en Arrecife, con el tema de cuando llegan dos cruceros juntos, la centralita tú llamas y nadie te responde, porque desde la centralita misma saben que no tienen ya ningún coche. Entonces tú que quieres ir al aeropuerto o tú que estás en el hospital, en el Molino Rosa, y te quieres ir a casa, maneje, lo que sea, no lo puedes hacer. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar de alguna forma, pero hace falta voluntad política para hacerlo, ¿no? Y colaboración del gremio, ¿no? Yo creo voluntad y, sinceramente, visto desde fuera, diría que valentía. No sé por qué motivo este tema en particular, este área, el de los taxis, es muy temida por los políticos, los de ahora, los que estuvieron y anteriormente, que yo no lo recuerdo porque no vivía en la isla, pero seguramente que fuese parecido. Valentín, porque nos quedamos sin tiempo, quería ponerte encima de la mesa, que tampoco entiendo, hoy en día que está estandarizado en toda la península ibérica, en casi todos los países del primer mundo, pero en la península ibérica pues tendría un peso importante, empresas como Uber, Cabify, ¿por qué no llegan a Lanzarote? ¿Por qué no se permite?
¿O sería interesante? La pregunta es una buena pregunta. Hombre, porque yo como usuario, quiero y creo que se puede hacer que regularizando bien el servicio del taxi y que no haya esa falta de oferta, perdón, en determinados momentos, etcétera, o esas colas en el aeropuerto, creo que eso se podría hacer y funcionaría. Al margen de eso, yo creo que también y que los taxistas ganen, o sea, que los seguros no le suban de forma desorbitada como está pasando ahora los seguros del coche, que puedan aumentar las tarifas en función de la subida del precio de la gasolina, del precio de los coches, todo lo que quieran, me parece perfecto. Pero claro, si no se regula, la gente está diciendo, oye, tú sabes la comodidad, yo lo he cogido varias veces cuando llego a Madrid. Llamas, sabes dónde está el coche sobre la marcha, me refiero al Uber, Cabify, MOL, que hay otro. En 7 minutos te recogen. Y ahí está, y salen incluso hasta más económicos que el propio taxi, por lo menos los que yo he cogido, mis hijos también que estudian y trabajan allí, pues también lo suelen coger y me lo dicen, y además me dicen cuál es la compañía más barata, y eso es lo que está pasando. En Canarias, por ejemplo, el Cabildo está en contra, porque es el Cabildo quien toma la decisión, tengo entendido. Y aquí, pues bueno, se ha planteado alguna vez a ver cómo respira el sector del taxi. El sector del taxi evidentemente no lo quiere, pero oye, si el servicio público no funciona, pues habrá que ver la posibilidad de que entre, porque la comodidad de llamar y que te vengan en el plazo que te dicen, eso es muy valioso ahora mismo. De todas maneras, eso está ocurriendo, yo no sé muy bien por qué, a mí me parecería interesante, ¿no? Siempre y cuando respetando el número, como alguien, yo no soy el experto en el que tenga que decidir cuántos, claro, sí. Pero bueno, en base a la población, en base a las necesidades, pues X coches más se podrían incorporar. A mí me parecería bueno para mejorar el servicio, para ofrecer otras alternativas diferentes a las del taxi y la verdad que no sé. Y a quien más afectaría, fíjate tú, la entrada de eso probablemente sería a los taxistas de San Bartolomé, gente que viene del aeropuerto, claro. y si tiene que estar esperando, llama, porque en Arrecife, como son trayectos cortos, por eso a lo mejor incluso a las propias compañías, a lo mejor tampoco, Arrecife les interesa mucho, pero la isla sí, claro, poder llevar a turistas desde San Bartolomé, o sea, desde Playa Honda hasta Playa Blanca les interesa. Claro, es que yo lo que entiendo perfectamente es que el taxista de San Bartolomé prefiera que no esté Cabify, claro, Uber, obviamente, ¿no? Pero claro, es como si le preguntas al que tenga un restaurante en el Charco de San Ginés si quiere que haya 7 restaurantes de otras alternativas alimenticias, pues te dirá que no, que solo haya su alternativa porque así genera más dinero. Pero claro, pensando en el bien común, pues sería interesante desde mi punto de vista. Valentín, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por atendernos como siempre. A ti, Guillermo. Lanzarote. Saludos a todos. Y con las palabras de Valentín Avianet llegamos a las conclusiones de este Objetivo Lanzarote. Y con las palabras de Valentín Avianet nos despedimos. Como ven, un problema que viene de hace muchos años, que por el momento no se ha encontrado una solución, que es verdad que el Cabildo está intentando trabajar para unificar criterios y sobre todo prestar un mejor servicio, y veremos a ver esas licencias que están en liza, que están en base a ser aprobadas, si finalmente salen o no, para poder mejorar un servicio que de momento sí que es verdad que nos deja en momentos puntuales, en momentos concretos, situaciones que no son favorables para una isla como Lanzarote, que vive del turismo. Hasta aquí este Objetivo Lanzarote. Volveremos en próximos programas con más temas de actualidad y con más temas de interés. Que pasen buena noche.